2026. Para muchos será solo un número en el calendario, un año más que llegará y pasará. Pero para quienes saben leer los signos del tiempo, 2026 aparece como un umbral, un punto delicado donde fuerzas acumuladas durante décadas comienzan a manifestarse con claridad inquietante, no como un estallido repentino, sino como un giro silencioso que cambia el curso de todo. Nostradamus no escribió para su época, escribió para momentos como este, cuando la humanidad avanza convencida de su control, mientras ignora las señales que indican lo contrario. En sus visiones, hay años que se repiten como ecos lejanos, y 2026 surge no como un final inmediato, sino como el punto donde el rumbo deja de ser reversible. Hay una sensación compartida en distintos rincones del mundo. Algo está por cambiar. No siempre se expresa con palabras, pero se percibe en la tensión social, en las decisiones apresuradas, en la pérdida de equilibrio entre poder, verdad y responsabilidad. Estas sensaciones no son fruto de la imaginación colectiva. Son respuestas naturales cuando un sistema se acerca a su límite. Nostradamus advertía que los grandes cambios no comienzan con el caos visible, sino con una ceguera progresiva. Cuando las advertencias son vistas como exageraciones, y la prudencia es reemplazada por arrogancia, el punto de quiebre se aproxima sin necesidad de anuncios dramáticos. Así nacen los momentos que redefinen generaciones enteras. Si este mensaje resonó contigo y sentiste que no llegaste aquí, por casualidad, dale like al video y suscríbete al canal. Al hacerlo, te unes a una comunidad que observa, discierne y se prepara con conciencia para los tiempos que estamos viviendo. 2026 concentra decisiones que no podrán deshacerse con facilidad. Decisiones políticas, económicas y sociales que, una vez tomadas, alteran el equilibrio global. No porque una sola acción lo provoque todo, sino porque muchas pequeñas omisiones se alinean al mismo tiempo. Ese es el verdadero peligro que Nostradamus intentaba señalar. Este no es un mensaje para generar miedo, sino para despertar atención. Porque cuando se reconoce el umbral antes de cruzarlo, aún existe la posibilidad de atravesarlo con conciencia. Ignorarlo, en cambio, convierte el cambio en ruptura. Quizás tú también has sentido que el tiempo parece comprimirse, que los acontecimientos se encadenan sin pausa, que el mundo ya no responde a las mismas reglas de antes. Esa percepción es clave. No todos la tienen, pero quienes la sienten suelen estar más preparados para comprender lo que viene. A partir de aquí, es necesario observar con mayor cuidado las señales que rodean este año. Algunas son evidentes, otras pasan desapercibidas. En el próximo paso, comenzaremos a identificar qué marcas anuncian que el punto donde todo cambia ya está en movimiento. Antes de que un punto de quiebre se haga visible, siempre aparecen señales discretas. No llegan como anuncios oficiales, ni como certezas absolutas. Se manifiestan en patrones que se repiten, en decisiones que parecen aisladas pero siguen una misma dirección, en una sensación colectiva de que el equilibrio se está debilitando. Nostradamus describía este momento como el tiempo previo al cambio, cuando todo sigue funcionando, pero ya no de la misma manera. Una de las primeras señales es la aceleración. Los acontecimientos se encadenan con una rapidez que no deja espacio para la reflexión profunda. Conflictos que antes tardaban años en escalar ahora lo hacen en meses. Decisiones que requerían consenso se toman con urgencia. Esta prisa no es casual. Surge cuando los sistemas sienten presión y buscan sostenerse antes de perder estabilidad. Otra señal es la fragmentación. Sociedades que antes compartían acuerdos básicos comienzan a dividirse con mayor facilidad. El diálogo se vuelve tenso, las posiciones se endurecen y la escucha se debilita. Nostradamus advertía que cuando la palabra pierde su poder de unir, el terreno queda preparado para cambios más drásticos. No porque el conflicto sea inevitable, sino porque la falta de entendimiento lo vuelve más probable. También está la señal del desgaste silencioso. No todo colapso es ruidoso.
Hay estructuras que continúan en pie mientras se vacían por dentro. Confianza, valores comunes y sentido de responsabilidad se erosionan poco a poco. Desde fuera, todo parece estable. Desde dentro, la fragilidad crece. Este tipo de desgaste es uno de los indicadores más claros de que un punto de cambio se aproxima. Nostradamus hablaba de líderes y pueblos caminando juntos hacia momentos decisivos, sin comprender del todo el peso de sus elecciones. Las señales no están pensadas para asustar, sino para advertir. Son oportunidades para corregir el rumbo antes de que el cambio se vuelva impuesto por las circunstancias. En 2026, muchas de estas señales convergen, no en un solo lugar, sino en distintos escenarios al mismo tiempo. Esa simultaneidad es clave. Cuando los síntomas aparecen de forma aislada, pueden ignorarse. Cuando se repiten en diferentes contextos, indican que algo más profundo está ocurriendo. Este es el tiempo en que observar se vuelve tan importante como actuar. No todo exige una respuesta inmediata, pero todo requiere conciencia. Reconocer las señales no significa aceptar un destino cerrado, sino entender que el margen de maniobra se reduce cuando se ignoran las advertencias. En el próximo paso, entraremos en una de las partes más delicadas de esta advertencia. Cómo estas señales comienzan a afectar a las grandes potencias, y por qué ese impacto no se queda solo en la política, sino que alcanza a toda la humanidad. Cuando las señales comienzan a multiplicarse, su impacto ya no se queda en lo cotidiano. Empiezan a tocar el núcleo de las grandes potencias, allí donde se toman decisiones que afectan a millones. Nostradamus advertía que los puntos donde todo cambia suelen activarse cuando el poder se siente presionado, cuando la necesidad de control supera a la prudencia, y cuando el miedo a perder influencia pesa más que el bien común. En estos momentos, las potencias no siempre actúan desde la claridad. Actúan desde la urgencia, desde el deseo de sostener posiciones que parecen tambalearse. Esto genera movimientos estratégicos que, vistos de manera aislada, pueden parecer normales, pero que en conjunto forman un patrón inquietante. Nostradamus describía este escenario como un tablero donde cada pieza se mueve con rapidez, pero sin una visión completa del resultado final. Una de las señales más delicadas es la reacción desproporcionada. Pequeños eventos generan respuestas excesivas. Declaraciones que antes habrían sido diplomáticas, ahora escalan en tensión. La cautela se debilita, y el lenguaje se vuelve más duro. Este cambio en el tono es una advertencia clara. Cuando el diálogo se vuelve frágil, el margen para evitar errores se reduce. También aparece la competencia silenciosa. No siempre se expresa en enfrentamientos abiertos, sino en carreras ocultas por influencia, recursos y control narrativo. Nostradamus señalaba que este tipo de rivalidad es especialmente peligrosa, porque avanza sin ser reconocida como conflicto hasta que ya ha cruzado un punto crítico. Lo más importante es entender que estas tensiones no afectan solo a quienes están en el poder. Cada decisión tomada en ese nivel desciende lentamente hacia la vida de las personas comunes. Impacta en la economía, en la seguridad, en la estabilidad emocional colectiva. Por eso, cuando las potencias se acercan a sus límites, el efecto es global, aunque aún no se perciba con claridad. 2026 aparece en las visiones como un año donde estas dinámicas alcanzan una intensidad difícil de ignorar. No porque todo estalle de inmediato, sino porque las opciones se estrechan. Lo que antes podía corregirse con diálogo, comienza a requerir decisiones más profundas y a veces, más dolorosas. Este es el momento en el que la advertencia de Nostradamus se vuelve especialmente relevante. No para señalar culpables, sino para recordar que el verdadero peligro no es el cambio en sí, sino atravesarlo sin conciencia. Cuando el poder pierde la capacidad de escuchar, el cambio deja de ser elegido y comienza a imponerse. En el próximo tramo, exploraremos cómo este clima de tensión no solo transforma a las naciones,
sino que empieza a generar un impacto directo en la percepción colectiva, en el miedo y en la sensación de inseguridad que se extiende entre las personas. Cuando las tensiones alcanzan a las potencias y las decisiones se cargan de incertidumbre, el efecto no tarda en descender hacia la población. No siempre se manifiesta como pánico evidente. A menudo aparece como una inquietud constante, una sensación de fragilidad que acompaña la vida diaria. Nostradamus veía este fenómeno como un síntoma claro de los tiempos de cambio. El miedo colectivo no surge sin causa. Se activa cuando el equilibrio profundo comienza a romperse. Este miedo no distingue fronteras ni ideologías. Se filtra en conversaciones cotidianas, en la forma en que las personas consumen información, en la necesidad creciente de certezas inmediatas. Cuando el futuro se percibe inestable, el presente se vuelve más pesado. La gente siente que debe estar alerta, aunque no siempre sepa por qué. Esa tensión invisible desgasta y prepara el terreno para decisiones impulsivas. Nostradamus advertía que el miedo colectivo es especialmente peligroso cuando se normaliza, cuando las personas se acostumbran a vivir en estado de alerta permanente. La capacidad de discernir se debilita. Las reacciones se vuelven más emocionales, menos reflexivas. En ese contexto, las advertencias pierden fuerza porque todo parece urgente, y lo esencial se confunde con lo inmediato. Otro rasgo de este tiempo es la búsqueda desesperada de explicaciones simples. Frente a un mundo complejo, el miedo empuja a aceptar relatos que prometen seguridad rápida, aunque carezcan de profundidad. Nostradamus veía esto como una señal clara de que la conciencia colectiva está siendo puesta a prueba, no para condenarla, sino para medir su capacidad de madurar. El miedo también tiene una función reveladora. Muestra dónde se ha depositado la confianza. Cuando se confía solo en estructuras externas, el miedo crece al percibir su fragilidad. Cuando la confianza se apoya en valores más profundos, el miedo se transforma en prudencia. Este es uno de los aprendizajes más importantes de los tiempos de cambio. 2026, no aparece como un año de miedo gratuito, sino como un año en el que el miedo expone lo que necesita ser revisado. No todo temor debe ser eliminado de inmediato. Algunos temores señalan límites reales y advierten sobre excesos. El problema surge cuando el miedo gobierna y no es escuchado con conciencia. Este clima emocional prepara el terreno para la siguiente fase del cambio. Una fase en la que no solo las decisiones externas importan, sino la forma en que las personas responden interiormente. En 1900, el próximo paso, veremos cómo el silencio y la pausa preceden a los grandes giros, y por qué ese silencio suele ser malinterpretado. Antes de que los grandes cambios se hagan visibles, suele aparecer un silencio extraño. No es ausencia de ruido, sino una pausa profunda, como si el mundo contuviera la respiración. Nostradamus describía este silencio como un intervalo decisivo. El momento en que las fuerzas se reacomodan, las intenciones se ocultan y las consecuencias comienzan a gestarse lejos de la mirada pública. Este silencio se manifiesta de muchas formas, en decisiones que se postergan sin explicación clara, en anuncios que no llegan cuando se esperan, en conversaciones que se enfrían de repente. Para muchos, este vacío resulta inquietante, porque rompe la ilusión de control. Cuando no hay respuestas inmediatas, la mente busca explicaciones y el miedo intenta ocupar el espacio. Sin embargo, el silencio no siempre es señal de calma. A veces es señal de preparación. Nostradamus advertía que los giros más profundos no se anuncian, se incuban. Quienes confunden silencio con estabilidad suelen sorprenderse cuando el cambio irrumpe con fuerza. No porque no hubiera señales, sino porque no supieron leer la pausa. En este tiempo, el silencio también revela quién observa y quién se distrae. Hay quienes llenan la espera con ruido constante, incapaces de tolerar la incertidumbre. Otros aprenden a escuchar lo que no se dice, a percibir los movimientos sutiles que anteceden a las
Transformaciones reales. Esa diferencia es clave cuando se acerca un punto donde todo cambia. El silencio afecta de manera distinta a cada persona. Para algunos, genera ansiedad. Para otros, despierta una intuición aguda de que algo importante se aproxima. Nostradamus veía en esta división una prueba de madurez colectiva, la capacidad de permanecer atentos, sin desesperar. 2026 concentra muchos de estos silencios simultáneos, no en un solo ámbito, sino en varios a la vez. Cuando los silencios se superponen, indican que el sistema entero está entrando en una fase de ajuste profundo. No todo ajuste es destructivo, pero todo ajuste exige conciencia y responsabilidad. Este es el momento en el que la advertencia se vuelve más íntima. Ya no se trata solo de observar el mundo, sino de observar la propia reacción ante la pausa. ¿Se responde con inquietud o con discernimiento? ¿Con prisa o con atención? La forma en que se atraviesa el silencio determina cómo se vivirá el cambio cuando finalmente se manifieste. En el siguiente paso, entraremos en una dimensión aún más humana de este proceso. Cómo el miedo reaparece cuando algo se detiene y qué revela ese miedo sobre nuestras dependencias más profundas. Cuando el silencio se prolonga y la pausa se vuelve incómoda, el miedo encuentra un espacio para manifestarse. No aparece de forma abrupta ni violenta, se filtra poco a poco en los pensamientos, en las conversaciones, en la manera en que se percibe el futuro. Es el miedo a no saber, a no controlar, a sentir que algo importante se mueve fuera del alcance humano. Nostradamus entendía este miedo como una reacción natural cuando los pilares conocidos comienzan a debilitarse. Este temor no surge porque el cambio ya haya ocurrido, sino porque la posibilidad del cambio se vuelve real. Cuando todo parece detenerse, las distracciones pierden fuerza y queda al descubierto aquello de lo que dependíamos sin darnos cuenta. La pausa obliga a mirar de frente las certezas que sostenían la sensación de seguridad, y muchas de ellas resultan frágiles. Nostradamus advertía que este tipo de miedo es revelador. No señala únicamente peligro externo, sino dependencias internas. Revela cuánto se confía en estructuras, sistemas o promesas que parecían inamovibles. Cuando esas referencias se vuelven inciertas, el miedo aparece como un mensajero incómodo, pero necesario. No para paralizar, sino para señalar dónde la conciencia necesita fortalecerse. En estos momentos, muchas personas intentan huir del miedo llenando el vacío con ruido, información constante o actividad excesiva. Pero el miedo no se disuelve con evasión. Al contrario, se intensifica cuando no es reconocido. Nostradamus señalaba que ignorar este miedo colectivo es uno de los errores más comunes antes de los grandes giros históricos. Porque aquello que no se escucha termina imponiéndose de otra forma. El miedo que emerge cuando todo se detiene también puede transformarse. Cuando se observa con honestidad, deja de ser un enemigo y se convierte en una guía. Muestra qué aspectos de la vida estaban siendo sostenidos solo por costumbre y no por convicción profunda. En ese sentido, el miedo prepara para el cambio al obligar a revisar prioridades. 2026 no se presenta únicamente como un año de eventos externos, sino como un tiempo en el que las reacciones internas serán decisivas. Dos personas pueden atravesar el mismo escenario y vivirlo de maneras completamente distintas. La diferencia no estará en lo que ocurra, sino en cómo cada una haya aprendido a relacionarse con la incertidumbre. Este miedo no debe ser negado ni exagerado. Debe ser comprendido. Quien aprende a hacerlo, desarrolla una estabilidad interior que no depende de que todo esté bajo control. Esa estabilidad es la que permite atravesar el punto donde todo cambia sin perder claridad ni humanidad. En el próximo tramo, veremos cómo este proceso abre espacio para algo que muchos no esperan: la posibilidad de una transformación interior, que actúa como sostén cuando el mundo exterior se vuelve incierto. Cuando el miedo ha sido reconocido,
y ya no gobierna en silencio, se abre un espacio distinto. No es un alivio inmediato ni una solución visible, sino una transformación interior que comienza a sostener desde dentro aquello que el exterior ya no puede garantizar. Nostradamus veía este proceso como una respuesta silenciosa a los tiempos de cambio. Mientras el mundo se agita, el interior encuentra una nueva forma de equilibrio. Esta transformación no ocurre de manera repentina. Se construye en pequeños gestos de conciencia, en la capacidad de observar sin reaccionar de inmediato, en la decisión de no dejarse arrastrar por cada ola de incertidumbre. Quienes atraviesan este proceso descubren que la estabilidad no depende de que todo esté en calma, sino de cómo se habita la inestabilidad. Nostradamus advertía que, en los grandes puntos de giro, no todos caen en el caos. Algunos desarrollan una claridad inesperada, no porque sepan exactamente lo que va a suceder, sino porque ya no necesitan respuestas inmediatas para sostenerse. Esta claridad nace de haber aceptado que el control absoluto es una ilusión, y que la verdadera fortaleza surge cuando se aprende a caminar sin certezas rígidas. La transformación interior también redefine las prioridades. Lo que antes parecía urgente pierde peso. Lo esencial se vuelve más visible. Relaciones, valores, decisiones que estaban relegadas reaparecen con fuerza. En este reajuste silencioso, muchas personas descubren qué vale la pena preservar cuando todo lo demás parece moverse. Este proceso no aísla, conecta de otra manera. Quien atraviesa una transformación interior genuina se vuelve más sensible a los demás, más atento al impacto de sus palabras y acciones. Nostradamus veía en esta sensibilidad una forma de resistencia frente a los tiempos de endurecimiento. Mientras el miedo tiende a cerrar, la conciencia transformada abre. 2026 aparece como un año que pone a prueba esta capacidad, no solo por lo que ocurre afuera, sino por lo que exige dentro. Quienes llegan a este punto con una base interior más sólida, no se vuelven indiferentes al mundo. Al contrario, pueden responder con mayor responsabilidad y humanidad. Esta transformación no elimina los desafíos, pero cambia la manera de enfrentarlos. Permite atravesar el punto donde todo cambia sin perder el sentido, sin romper los vínculos y sin sacrificar la propia integridad. Es un sostén silencioso, que no se ve desde fuera, pero marca una diferencia profunda. En el siguiente paso exploraremos cómo esta estabilidad interior comienza a reflejarse en lo colectivo y por qué, incluso en medio del cambio, algunas comunidades y personas logran sostenerse mejor que otras. Cuando la transformación interior se consolida en algunas personas, sus efectos no permanecen aislados. Poco a poco, comienzan a reflejarse en lo colectivo. Nostradamus observaba que, en los grandes puntos de cambio, siempre existe una diferencia clara entre quienes atraviesan el proceso con conciencia y quienes se dejan arrastrar por la inercia del miedo. Esa diferencia no se mide por poder ni por visibilidad, sino por capacidad de sostén. En momentos de tensión, ciertas comunidades logran mantenerse más estables no porque estén libres de problemas, sino porque han desarrollado una forma distinta de relacionarse con la incertidumbre. Se apoyan en vínculos más sólidos, en valores compartidos y en una escucha más atenta. Allí, donde el miedo fragmenta, la conciencia une. Este contraste se vuelve cada vez más evidente cuando el cambio avanza. Nostradamus advertía que los períodos decisivos revelan la verdadera cohesión de las sociedades, no aquella que se proclama en discursos, sino la que se manifiesta cuando las certezas se debilitan. En ese contexto, surgen redes invisibles de apoyo, gestos de responsabilidad silenciosa y decisiones colectivas que priorizan el cuidado antes que la confrontación. Este reflejo colectivo no significa ausencia de conflicto, significa capacidad de atravesarlo sin deshumanizarse. Las comunidades que han desarrollado una base interior más consciente no reaccionan de inmediato a cada estímulo. Observan, evalúan y responden con mayor mesura.
Esa pausa, que antes parecía debilidad, se convierte en una fortaleza. A medida que 2026 se acerca a su punto más delicado, estas diferencias comienzan a marcar el rumbo. No todas las respuestas serán iguales. Algunos espacios se verán desbordados por la tensión. Otros encontrarán formas de reorganizarse sin romperse. Nostradamus veía en esta divergencia una de las claves para entender por qué el cambio no afecta a todos de la misma manera. Es importante comprender que este proceso no es exclusivo de grandes grupos. También se da en familias, en círculos cercanos, en pequeñas decisiones compartidas. Allí donde alguien elige actuar desde la conciencia en lugar del miedo, se crea un efecto que trasciende lo individual. Esa es una de las formas más silenciosas y poderosas de influencia. En este punto, el cambio deja de ser solo una amenaza y comienza a revelar su otro rostro, el de una oportunidad para redefinir cómo se convive, cómo se decide y cómo se sostiene lo esencial cuando lo superficial pierde fuerza. En el próximo tramo, nos acercaremos a una de las preguntas más profundas de esta advertencia: si este punto donde todo cambia es inevitable, o si aún existe margen para elegir cómo atravesarlo. Cuando se llega a este punto de la advertencia, surge una pregunta que atraviesa a muchas generaciones en momentos decisivos. ¿El cambio es inevitable o todavía puede ser orientado? Nostradamus no hablaba de destinos completamente cerrados, sino de tendencias que se fortalecen cuando no son observadas. Para él, el futuro no era una línea rígida, sino un campo de posibilidades que se estrecha o se amplía según las decisiones humanas. El punto donde todo cambia no significa que todo esté perdido. Significa que las opciones se vuelven más claras y al mismo tiempo más exigentes. Ya no es posible sostener contradicciones sin consecuencias. Lo que antes podía postergarse ahora pide definición. En ese sentido, el cambio no se impone por fuerza externa, sino por la acumulación de elecciones no resueltas. Nostradamus advertía que los momentos de inflexión revelan la verdadera capacidad de responsabilidad colectiva. No basta con señalar errores pasados. Es necesario reconocer cómo se participa en el presente. Cada decisión, por pequeña que parezca, contribuye a reforzar una dirección u otra. Cuando muchos eligen desde el miedo, el cambio se vuelve abrupto. Cuando algunos eligen desde la conciencia, el cambio puede ser atravesado con mayor humanidad. Este margen de orientación no elimina las pruebas, pero transforma su impacto. Un mismo acontecimiento puede generar ruptura o aprendizaje según la preparación interior y colectiva. Por eso, el mensaje no apunta a resignarse, sino a asumir el papel activo que cada persona tiene en el curso de los acontecimientos. La advertencia existe precisamente porque aún hay posibilidad de respuesta. En 2026, esta pregunta se vuelve central, no solo para líderes o instituciones, sino para la vida cotidiana. ¿Se responde a la incertidumbre con endurecimiento o con discernimiento? ¿Con cierre o con responsabilidad compartida? Estas elecciones, repetidas miles de veces en distintos niveles, terminan dando forma al clima general de una época. Nostradamus entendía que el mayor error en tiempos de cambio es creer que todo depende de fuerzas externas incontrolables. Esa creencia debilita la conciencia y entrega el rumbo a la inercia. Reconocer el margen de acción, aunque sea limitado, devuelve dignidad y sentido a la experiencia humana en medio de la transformación. Este no es un llamado a cargar con el peso del mundo, sino a no abdicar de la propia responsabilidad interior. Cuando suficientes personas asumen esta actitud, el cambio deja de ser una avalancha y se convierte en un tránsito difícil, pero consciente. En el último paso de este recorrido, recogeremos todo lo observado hasta aquí para comprender qué actitud permite atravesar el punto donde todo cambia sin perder la esencia, la claridad y el sentido, incluso cuando el futuro permanece abierto.
Llegados a este punto, la advertencia de Nostradamus deja de ser una observación distante y se convierte en una invitación directa. No se trata de predecir cada evento, ni de anticipar escenarios concretos, sino de comprender cómo atravesar el punto donde todo cambia, sin perder lo esencial. Porque el verdadero desafío de 2026 no es solo externo, es profundamente humano. Nostradamus sugería que quienes atraviesan los grandes giros de la historia con mayor integridad no son los más poderosos ni los mejor informados, sino aquellos que han aprendido a mantener coherencia interior en medio de la presión. Esta coherencia no nace de la rigidez, sino de una claridad serena que permite adaptarse sin traicionarse. Atravesar este punto implica aceptar que el mundo no volverá exactamente a lo que era. Aferrarse al pasado genera resistencia y sufrimiento innecesario. En cambio, quienes reconocen el cambio como parte del proceso humano, pueden elegir cómo posicionarse frente a él. No desde la negación ni desde el miedo, sino desde una atención consciente a lo que se preserva y a lo que se transforma. La advertencia no pide aislamiento ni indiferencia. Pide presencia. Estar presentes. En las decisiones, en las palabras, en la forma de relacionarse con los demás. Cuando los tiempos se vuelven inciertos, cada gesto adquiere mayor peso. La forma en que se escucha, se responde y se cuida, construye un impacto que va más allá de lo individual. Nostradamus veía este momento como una prueba silenciosa de madurez colectiva. No todos la superarían de la misma manera, pero todos estarían atravesados por ella. El punto donde todo cambia no selecciona, expone. Muestra qué estructuras eran sólidas y cuáles solo parecían serlo. Revela qué valores estaban arraigados y cuáles dependían de la comodidad. Atravesar este umbral con conciencia no significa salir ileso, sino salir transformado sin quedar vacío. Significa conservar la capacidad de discernir, de vincularse y de sostener sentido incluso cuando las certezas externas se debilitan. Esa es la verdadera advertencia, y al mismo tiempo, la verdadera oportunidad. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en este mensaje resonó contigo. Tal vez no como una respuesta definitiva, sino como una pregunta que merece ser habitada. Ese es el espíritu con el que Nostradamus escribía. No para cerrar el futuro, sino para abrir la conciencia. El punto donde todo cambia no es solo un momento en el tiempo, es una forma de atravesar la historia. Y cómo se haga marcará no solo lo que viene, sino quiénes seremos después de cruzarlo. Si este mensaje te ayudó a comprender mejor el tiempo que estamos atravesando, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal. Al hacerlo, permites que este contenido siga llegando a más personas que hoy buscan claridad, conciencia y preparación interior. Escribe en los comentarios una palabra que represente cómo te sientes frente a 2026. Quiero saber quién llegó hasta el final y qué despertó este mensaje en tu interior. Tu comentario no es solo una interacción, es una forma de conexión entre personas que están atentas a este momento de cambio. Permanece atento, porque en el próximo video profundizaremos aún más en las señales que continúan activándose y en cómo proteger la conciencia cuando el mundo atraviesa puntos decisivos. Lo que viene no es menor, y comprenderlo a tiempo puede marcar una gran diferencia.